producen dos hormonas, la FSH y la LH, ¿cierto? Y estas hormonas, ¿a qué nivel actúan? ¿A nivel de? Ovarios. A nivel de ovarios. Aquí actúan, a nivel de ovarios. A nivel de ovarios. Y en los ovarios, ¿qué cosa se produce? Estrógenos y progesterona, ¿cierto? Principalmente estradiol. Estrógenos y progesterona. Y estos estrógenos y progesterona, ¿a qué nivel actúan? Endometrio. Actúan a nivel de endometrio. Muy bien. Actúan a nivel de endometrio. Excelente. Pero acá una pregunta. Aquí sabemos que sigue un orden secuencial, pero ¿quién le dijo a esta hipófisis que produzca FSH y LH? ¿Seguro? Cierto, tenemos una glándula maestra, que es el hipotálamo, es la que comanda. Se supone que acá está entonces el hipotálamo. Glándula maestra. ¿Y qué hace el hipotálamo? El hipotálamo produce hormonas que regulan a estas de acá. Estas, si ustedes recuerdan, son gonadotropinas, ¿cierto? Gonadotropinas hipofisiarias. Entonces acá hay una hormona que se produce, que es la hormona reguladora de gonadotropinas, o gonadotrofinas, como quieran. ¿Sí? Es inducida por el hipotálamo, que se encarga de indicar a la hipófisis que produzca esa FSH y LH. Pero, ¿y quién le dijo al hipotálamo que produzca esa hormona reguladora? Este se cayó, ¿se acuerdan? Y al caerse este, fue quien le indicó al hipotálamo que empiece a producir. Miren cómo se autorregula un feedback. Si en algún momento se interrumpe, se acabó el ciclo. Por ejemplo, ¿qué pasa en la menopausia? En la menopausia lo que sucede es que los ovarios se atrofian. Eso es lo que sucede. Y al no haber ovarios, por decirlo así, ¿quién deja de producirse? Estrógenos y progesterona. No deja, entonces, si los estrógenos no se producen, el endometrio no crece, ¿cierto? Y si no crece, nunca se va a caer. Por lo tanto, no va a haber menstruación. No va a haber menstruación. Esto sigue funcionando. No hay endometrio, no crece. El no crecer sigue enviando señales, Tengo que crecer. Y este empieza a aumentar. Y estos dos empiezan a aumentar. Característica hormonal. ¿Quieren saber si ya está en la menopausia? Tiene las características, pero ¿quieren saber si ya está? Bueno, háganle una prueba hormonal. ¿Qué miden? Estrógenos, FSH y LH. ¿Qué van a encontrar? Niveles de estrógeno en el suelo. Y los niveles de FSH y LH altos. Eso les dice que está en la menstruación. Perdón, en la menopausia. Así la ven joven, porque sucede también, por si acaso. Sucede. Pero ojo, datos también importantes. Estrógeno y progesterona. ¿Qué sucede? Si no hay estrógenos, no crece este endometrio. Pero los estrógenos, si ustedes recuerdan, tienen otras funciones. Si bien es cierto, permite la proliferación de este endometrio, también a nivel de mucosas actúa. Si no hay estrógenos, hay sequedad en la mucosa, ¿cierto? Esto no ha crecido, pero está seco. ¿Sí? Las relaciones sexuales se vuelven dolorosas. Problemas, dispareunia. Además de eso, ¿qué sucede con los estrógenos? Sucede también que los estrógenos ayudan a que el calcio ingrese a los huesos.
Si no hay estrógenos, por más calcio que tomen, no va a ingresar. Y eso condiciona un problema, osteoporosis, frecuente en las mujeres que están en la menopausia. Todas las mujeres generalmente llegan a ese problema, osteoporosis. Si no han tenido una buena base de niños, así tomen calcio de grandes a montones, lo único que van a tener son cálculos. Pero ya el calcio no ingresa. Por eso es que el tratamiento ahora no solamente es calcio, ¿cierto? Tienen que añadir el tratamiento hormonal. Si no, no sirve. Miren todo lo que pasó por la menopausia. Si alteramos en cualquier nivel, ¿sí? Si lo alteramos en cualquier nivel, el ciclo se altera. ¿Qué pasa cuando están embarazadas? Espérate, no te preocupes, ya vamos a llegar. Está preocupado, está preocupado. Futuro padre. No sabía bien. No sabía bien. Se le chispoteó. Se le chispoteó. Está preocupado, Alex. Cualquier alteración altera ese ciclo menstrual. Muy bien. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que todos los métodos anticonceptivos se basan en eso? Todos los métodos anticonceptivos se basan en eso. Porque lo que tenemos que entender es que para que haya fecundación, tiene que estar presente óvulo y espermatozoide, ¿no es cierto? Si falta uno de ellos, no hay. Si falta uno de ellos, no hay. Muy bien. Entonces, ¿qué métodos anticonceptivos conocen? A ver, empecemos por los naturales. Los naturales. A ver, ¿qué métodos anticonceptivos conocen? ¿Naturales? Naturales. Abstinencia. El ritmo. A ver, ¿qué ritmo? Vamos. De calendario. Así se llama. Ah, correcto. De calendario, pues. ¿Saben qué? Calendario. Miren, cuando ustedes tienen que entender algo, tendríamos que manejar dos tipos de lenguaje. ¿Sí? Un lenguaje es cuando ustedes como profesionales tienen que interactuar con la población que muchas veces no tiene el nivel de repente de cultura y por otros lados no está acostumbrado a ciertos términos. Entonces ahí utilizamos un lenguaje propio que tiene que llegar a ellos, si no, no sirve. Pero cuando ya ustedes están en otro nivel conversando, tienen que utilizar también cierto lenguaje técnico, ¿sí? Ese método del ritmo es el nombre que ustedes le dan cuando conversan con la población, cuando instruyen a la población. Pero ese método se conoce como el método de Ollino-Naus. ¿Sí? Ese es el método. No es Papa Nicolau, es Ollino-Naus. El método de Ollino-Naus. A ver, ¿qué dice tu método del ritmo? No solo he escuchado. ¿Solo lo has escuchado? Solamente sé que es natural ese, el ritmo que así comúnmente lo conocía, no sabía que se llamaba así, ¿no? O sea, es un nombre técnico. Ya, correcto. Pero Pues, ¿y qué dice ese método del Calendario, ritmo que tú conocías? De la ovulación era entre 3 días antes o 6 días antes o 3 días después o 6 días después que no se podía tener relaciones sexuales por la ovulación. Ya, no puedes tener relaciones. Siempre cuando la mujer sea regular, porque si no es regular no se cumple eso, ¿no? Se tendría que cuidar la chica con otro método, ¿no? Anticonceptivo. A ver, veamos. Miren, este es el ciclo. Primer día, ¿sí? Día 28, y acá tenemos el día 14, ¿correcto? Y sabemos que en el día 14 está presente el óvulo. Sabemos que en el día 14 está presente el óvulo. Muy bien, pero el óvulo solamente vive 24 horas. El espermatozoide sí puede vivir más tiempo en el cuerpo de la mujer, pero el óvulo no, el óvulo vive poco tiempo. Pero también les dije,
Sí, es cierto, en el día 14 se produce la ovulación, pero de repente puede ser acá, ¿no? O de repente puede ser acá. ¿Sí? Ese es el tiempo promedio. Muy bien, pensando en eso, en que el óvulo vive solamente 24 horas, pero el espermatozoide más tiempo, ¿qué se tiene? De que se le tiene que dar un margen. ¿Cuántos días hacia acá y cuántos días hacia acá? El espermatozoide 3 días puede vivir, ¿cierto? Porque si tú tienes relaciones 3 días acá, te das cuenta que ese espermatozoide puede esperar al óvulo, lo puede esperar, entonces se le da un margen. Ese margen de 4 días y 4 días te hace 8 días. Entonces, ¿qué te dice ese método? Te dice que los primeros 9 días no hay ningún problema y pueden tener relaciones. Luego vienen 8 días de abstinencia o utilizar otro método y luego el resto, los 11 días restantes, nuevamente puedes tener relaciones sexuales. Eso es lo que te dice el método de Gino-Naus. Pero ojo, les dice estos 9 días, pero empezando desde acá. Claro, porque algunos dicen, no, esperamos hasta que termine la regla y empezamos a contar. Pero si empiezan a contar por acá, miren dónde van a terminar. ¿No es cierto? Entonces se empieza desde acá, primer día del ciclo. ¿Okay? Ese es el método de Gino-Naus, un método de ritmo. ¿Qué otro método? Wiña. Naturales. ¿No conoces? ¿Es natural? ¿Qué otro método? Es natural. Es natural. El de la temperatura. A ver, ¿qué dice tu método de la temperatura? Tiene un nombre técnico. Nombre técnico tiene. ¿Cuál? ¿La temperatura? El día de ovulación la temperatura es más alta. Si te dio gripe en el día 2, vas a pensar que estás ovulando. ¿Sí? Temperatura. A ver, ¿qué ocurre? Ojo, miren. Ovulación, empieza la producción de progesterona, ¿no es cierto? ¿Sí? Ovulación, empieza la producción de progesterona. Y la progesterona tiene un efecto termogénico, eleva la temperatura, medio grado. Entonces, si las damas empiezan a medir la temperatura desde acá del inicio, van a encontrar que el día que ovulen, la temperatura sube medio grado. Entonces, cuando ustedes empiezan a medir y sube la temperatura medio grado, están ovulando. Entonces, se supone que deben interrumpir toda relación sexual, ¿no es cierto? Pero, dos problemas. Uno, que mientras vas midiendo la temperatura, ¿sí? Te la mediste ayer y estaba normal. Entonces, no hay problema, hoy día es. Y al día siguiente que te la mediste, ya subió. Y el espermatozoide espera, ¿no es cierto? Un problema. El otro problema es cómo mides la temperatura, porque ojo, ¿no? Lo que te piden allí es temperatura basal, por si acaso. ¿Cómo mides la temperatura basal? Con estos cambios de clima también. Con los cambios de clima. La temperatura puede subir. Se va a la selva. ¿De qué? ¿Cómo mides la temperatura basal? La temperatura basal, sí, la temperatura basal, por si acaso, es la temperatura rectal medida antes de iniciar cualquier actividad. Esa es la temperatura basal. Algunos creen que miden la temperatura y están con el termómetro en la boca. Esa no es la temperatura basal. ¿Sí? Es antes de empezar cualquier actividad, es decir, antes que salgas de tu cama. ¿No es cierto? Esa es la temperatura basal. Si no lo miden así, eso falla. Y no influye nada al clima, ni que estés en la selva, ni que estés caliente. Ni en Piura. ¿Qué otro método? Natural. ¿Todavía no hay? A ver, ¿otro conoces? Ni idea.
el método del moco cervical, cuando está resfriado el endometrio. Claro. Su nombre es el método de Billing. A veces sí. Sí, el método de Billing. ¿Y qué dice el método de Billing? Dice lo siguiente, que la mujer todos los días, ¿sí?, introduce sus dedos en la vagina y toma una porción de moco y lo aprisiona entre sus dedos. Cuando se forme un filamento, significa que está ovulando. Entonces se supone que interrumpe cualquier actividad sexual, ¿no es cierto? Pero de igual manera, fallan, ¿no es cierto? Fallan por los 3 días. Ahora, ¿por qué ocurre ese cambio en el moco cervical? ¿Recuerdan ustedes la actividad de estrógenos? Normalmente el moco cervical es un medio agreste para los espermatozoides. No los deja pasar. En cualquier etapa del ciclo no los deja pasar. ¿Sí? El pH inclusive es muy ácido, mata a los espermatozoides. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el nivel de estrógenos es alto, modifica ese moco, lo hace permeable para el espermatozoide, lo hace así elástico y el pH se modifica. Entonces ese es el momento en que el espermatozoide puede pasar tranquilamente. ¿Sí? Y sí, pues ocurre en el nivel máximo de estrógeno, que justamente es en la ovulación, cuando se rompe y se libera el óvulo. ¿Sí? Entonces ese es el método de Billing. Y esos son los métodos naturales, pero lamentablemente fallan mucho. Tienen que tener mucho cuidado. Lo que se recomienda es que si van a utilizar un método de esta naturaleza, vaya acompañado de otro, sobre todo en esos días, ¿no? Pero como dice su compañera, esto funciona solamente para aquellas que son regulares. Quienes no son regulares, problemas, ¿no? Problemas. ¿Qué otros métodos? Aprovechando de esos, se utilizan, si el pH es nocivo para el espermatozoide, entonces modifiquémoslo a propósito. Y están las jaleas, los óvulos espermicidas, ¿no es cierto? Entonces lo que se aplican son esos óvulos, esas jaleas, para evitar justamente la viabilidad del espermatozoide. Y luego tienen los métodos de interrupción. El preservativo, ¿no?, que es el que se recomienda para esos días. Pero inclusive hasta el preservativo tienen que saberlo usar. A ver, les cuento. En todos los hospitales, mi hospital particularmente, hay una unidad de planificación familiar, ¿sí?, donde van los jóvenes, las parejas, y ahí les recomiendan qué método utilizar, y les obsequian inclusive, les obsequian preservativos. Entonces un día viene una señora fastidiada, molesta, gritando. Le decía a la obstetriz que estaba encargada, ustedes me han regalado esto, su bolsa de condones, no, ustedes me han regalado esto y he salido embarazada. Señora, pero eso le hemos dado acá. Sí, ustedes me lo han dado, pero acá le dijimos que utilice eso. Claro que sí, ustedes me explicaron. Le explicaron cómo usarlo. Sí, ustedes me dijeron. Y lo utilizó como le dijeron. Claro que sí. Y miren, estoy embarazada. Fastidiada, haciendo todo un escándalo. Bueno, la obstetriz le dice, a ver señora, por favor pase, enséñeme cómo utiliza el preservativo. Y tienen ahí su maqueta de un pene para enseñar a utilizar el preservativo. Y la señora le dice, a ver, la señora, correcto, lo abre bien, le quita el aire y lo desenrolla, lo coloca todo perfecto. ¿Usted lo usa así? Sí, yo siempre lo uso así, ustedes me enseñaron. Solo que esta puntita, como sobra, siempre la corto. Ahora, ¿de quién
es la culpa? La señora, eso sobra mucho. ¿De quién es la culpa? Su compañero dice de la señora. ¿Seguro que es de la señora? Porque una cosa es que ustedes le digan a alguien, mira, úsalo de esta manera. Y otra cosa es que le expliquen, ¿sí?, cuál es la función y por qué debe utilizarlo así, ¿cierto? Si no le explicaron eso, entonces ella puede asumir que eso sobra o que le queda muy grande a su esposo y lo corta. Porque no le dijeron. Entonces tenemos que acostumbrarnos a llegar con un lenguaje a la población, ¿cierto? Y explicarles. Nosotros podemos entenderlo, pero ¿estamos seguros que nos entendieron? A eso tenemos que acostumbrarnos. Lo mismo, a ustedes va a suceder, están en la farmacia, explican, pero no basta solamente con explicar. Tienen que asegurarse que ellos los entendieron. Si no, ocurren errores que parecen graciosos, pero esos errores, ¿de dónde parten? Claro, tenemos que asegurarnos de ello. Que no utilizó bien el preservativo. Y ese preservativo pues tiene que ser utilizado de una manera correcta. Tiene que colocarse cuando el pene está erecto y antes de iniciar cualquier actividad. Porque a veces sucede que durante el preludio, en los juegos sexuales, ya hay emisión de espermatozoides. ¿Sí? Y debe ser retirado inmediatamente después de la eyaculación. A veces lo utilizan, eyaculan, se quedan dormidos y se derraman. Problemas. ¿Es cierto? ¿Dónde lo compran? También es importante. ¿Sí? Van apurados y lo compran en el ambulante que está en la esquina. Sí, pues, pero ese ambulante está todo el día en el sol, ¿no es cierto? Y ese látex se malogra con el calor. O lo compraron en la farmacia, pero lo tienen metido en la billetera, en el bolsillo de atrás. Y van sentados ahí en el micro, se quedan dormidos. ¿Cómo termina ese preservativo? Entonces, también es la forma de utilizarlo, ¿cierto? Bien. ¿Qué más tenemos? Un chilito, qué bueno. Tenemos la T de cobre, ¿sí? Que ya casi no se usa, pero la T de cobre tiene problemas, por si acaso. Se mueve, muy bien. La T de cobre, ¿qué cosa es la T de cobre? No es otra cosa, su nombre lo dice, un aparato que tiene esa forma, y miren lo que hace. No obstruye, la T de cobre no obstruye. El espermatozoide pasa, por si acaso, no obstruye, es un alambre. El espermatozoide llega al óvulo, el espermatozoide lo fecunda. El complejo es el que no... El problema es que este alambrecito fastidia tanto al endometrio, lo molesta, lo irrita, que ese endometrio, cuando ese óvulo fecundado quiere anidarse, no puede y se cae. ¿Se dan cuenta lo que es? Un aborto. Claro que sí, un microaborto si quieren, ¿no? Pero ese es un aborto. Ese es lo que hace la T de cobre. Y lo otro es que pues el tamaño. ¿Sí? A veces no miden bien ese tamaño los médicos al momento de colocarlo y queda flojo. Entonces no cumple su función. Y a veces sucede de que salen embarazadas y dicen, pero ¿por qué si estoy con la T? Claro, está con la T de adorno porque no cumple su función. Y los métodos hormonales que simplemente se basan en eso, ¿sí? Nada más. Se mantienen en algún momento niveles altos de estrógeno y progesterona, de tal manera que no hace el ciclo, evita, es un ciclo anovulatorio, no ovulan, nada más. Todos esos métodos utilizan estrógenos equinos, progesterona, en niveles elevados, de tal manera que el ciclo no se da. Bien.